Empezamos con los libros. Tenemos tres tipos de libros. El libro impreso, el libro que es exclusivamente electrónico y la versión electrónica de un libro impreso. La diferencia principal entre un libro que nunca ha sido impreso y un libro que sí ha sido impreso es que los que han sido impresos sí que tienen editorial y el libro que no ha sido impreso no la tiene. La editorial yo la represento en amarillo, ¿vale? Y esta va a ser pues una de las diferencias fundamentales entre estos tres tipos de libros. Porque en lo demás casi todo coincide. En primer lugar siempre va a ir el nombre del autor, que se pone el apellido, coma, la inicial del nombre del autor y un punto. A continuación va el año de publicación del libro, entre paréntesis, punto. Y a continuación el título del libro, siempre en cursiva, en los tres casos. Lo voy a poner lo más cursiva posible. Título, en cursiva. Y esto coincide en los tres, en el libro impreso, nombre del autor, año, título en cursiva, en el exclusivamente electrónico, también, nombre del autor, con esta forma, apellido, coma, inicial, punto, entre paréntesis el año de publicación, punto, el título de la obra en cursiva y en este caso no tiene editorial. Lo que sí tiene aquí es URL, la URL asociada al libro electrónico. Y aquí, pues igual, la versión electrónica de un libro impreso va a ser una mezcla entre estos dos. Tiene editorial y también tiene un identificador electrónico. Por tanto, empezamos con el nombre del autor, apellido, coma, inicial, punto, entre paréntesis el año de publicación, punto, el título de la obra en cursiva, punto, la editorial, punto. Y aquí vamos a presentar dos opciones en la versión electrónica de un libro impreso. Está el URL, como hemos visto aquí, y también está el DOI. El DOI, la diferencia que tiene con respecto al URL es que hace referencia a un libro, a un objeto electrónico que no cambia su ubicación en internet a lo largo del tiempo, es decir, que es un enlace permanente. El URL sí que puede cambiar, ¿vale? Entonces este sería un enlace permanente y este no es un enlace permanente. Sinceramente, creo que aquí también puede haber DOI en el libro exclusivamente electrónico. Yo diría que sí, que es tanto uno como otro. Pero la diferencia principal entonces está en que aquí hay editorial y aquí no, ¿vale? Y aquí obviamente al ser impreso no hay ningún tipo de URL ni de DOI. Si estamos trabajando con un capítulo del libro, con exclusivamente un capítulo de un libro, la forma que va a tener va a ser la siguiente. Seguimos poniendo autor, año y título, pero vamos a comenzar poniendo el del capítulo, ¿vale? Es decir, ponemos el autor del capítulo, el año del libro, porque probablemente lo más probable es que sea el mismo que el del libro en general, y el título del capítulo, pero sin cursiva, es decir, todo esto es del capítulo, todo esto se refiere al capítulo, pondríamos apellido, coma, inicial, año, punto, y el título del capítulo sin cursiva, ¿vale? En un libro normal que estamos citando, a continuación iría la editorial, pero no es el caso, ¿vale? Aquí simplemente ponemos nombre del autor, año y título del capítulo. Y a continuación, en general, lo que se hace es que se pone en para referirse al libro, ¿no? Del que se ha sacado ese capítulo. Se pondrá entonces el autor de
libro, autor, autores, sin el año porque ya lo hemos puesto. El título del libro, en este caso sí, es el título del libro el que se pone en cursiva siempre, el del libro en general. Esto amarillo es la editorial, ¿vale? Pero a diferencia del libro en general, antes de la editorial tenemos que poner las páginas en las que se encuentra este capítulo dentro del libro. Entonces sería entre paréntesis pp. Y pues entre las páginas que esté el capítulo. Y ya finalmente sí que tendríamos la editorial. ¿Qué puede ocurrir? Que el propio autor del libro sea el editor o editora, que sea una autoedición, como es el caso del ejemplo que nos pone en la diapositiva de clase. Entonces, aquí en lugar de poner la editorial aquí, lo ponen detrás del autor y ponen un ed. Como que es el propio autor del libro el que es el editor. Y aquí en lugar de la editorial suelen poner pues universidad de no sé qué y la ciudad, porque eso también cuenta como editor, ¿vale? Espero que se haya entendido y que no la haya liado más, que haya ayudado, ¿vale? Básicamente se mantiene el mismo orden que aquí, que en un libro impreso, pero con respecto al capítulo y quitando la editorial. Nombre del autor del capítulo, año, título del capítulo, sin cursiva. Después en nombre del autor del libro no ponemos año porque ya lo hemos puesto en el título, en el capítulo. Después ponemos el título del libro en cursiva, siempre es el del libro el que va en cursiva, no el del capítulo. Seguidamente, antes de poner la editorial, ponemos las páginas en las que se encuentra el capítulo que hemos mencionado y finalmente la editorial, que en estos casos, no sé por qué, pero concretamente en estos casos suele ser que pongan aquí pues la universidad y la ciudad del documento, ¿vale? Porque suelen ser estudios que están formados por varios capítulos. Si es una investigación sobre el autismo, por ejemplo, pues cada capítulo es una investigación muy específica, entonces suelen ser instituciones grandes las que hacen esa investigación. Y ya está. Esto es lo importante. Y normalmente el propio autor del libro es el editor. Entonces por eso pone aquí el nombre del autor del libro y seguidamente entre paréntesis ed. En vez del año, ¿vale? Bueno. Otras consideraciones que tenemos que tener con respecto a los libros. Si son varios autores, lo que vamos a poner es apellido, coma, inicial, punto, coma, apellido, coma, inicial, punto, así hasta que llegamos al último, ponemos y, pues el último apellido, coma, inicial, punto, ¿vale? Aquí punto, coma, punto, coma. Y los apellidos en orden alfabético. No. En este caso los apellidos no tienen por qué ir en orden alfabético, sino en el orden de aparición del libro, ¿vale? ¿Cuándo sí que tienen que ir en orden alfabético? ¿Cuándo? No hace falta orden alfabético. El nombre de los autores va en orden alfabético siempre al final, en las referencias, pues ahí siempre va a ir con sangría francesa y los autores ordenados por orden alfabético. Es decir, el apellido del primer autor que aparezca de la publicación. ¿Vale? Si hay varios libros de un mismo autor, varios libros de un mismo autor y por tanto van a tener la misma inicial, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, Luzardo, n punto, Luzardo, n punto. Pues, ¿qué libro vamos a poner primero? Pues lo vamos a poner por orden de fecha de publicación de los libros. Por ejemplo, aquí 1995 y aquí 2000, ¿vale? Y si los dos libros son del mismo año, va a ser en función de cuál aparece primero, cuál es citado primero o parafraseado primero en el texto.
Si los dos son de 1995, por ejemplo, pero es el libro A, el que se nombra primero en el texto, pues aquí se pone entre paréntesis 1995A y aquí 1995B para el libro B, que es el segundo que aparece. ¿Vale? Si el autor es un organismo o institución, pues simplemente pones el nombre del organismo o institución, por ejemplo, la Real Academia Española, el nombre del organismo, como haría con el autor, seguido de el año de publicación y un punto. Entre organismo y año no hay punto. Cuando es un libro sí, porque es la inicial punto, ¿vale? Pero entre organismos, por ejemplo, aquí pondría Real Academia Española, no pongo punto. Real Academia Española, entre paréntesis, el año. Si es una autoedición, se especifica en vez de poner la editorial. Porque, por ejemplo, si es Santillana el autor, pon tú, o si es un ministerio, el Ministerio del Interior, el que ha hecho el libro y también es el que lo ha editado, pues entonces al final, en vez de repetir lo mismo, en vez de poner Santillana, en la editorial pones autoedición, que sería el autor Santillana, año, título de la obra en cursiva y autoedición. ¿Vale? Y si hay varias ediciones, por ejemplo, es la 10ª edición, pues eso se pone detrás del título. Detrás del título pones la edición que sea, por ejemplo, si es la 10ª, sin cursiva, pero de momento aquí en los libros lo único que va en cursiva es el nombre del libro, punto. Ni siquiera el del capítulo del libro, el nombre del libro es lo que va en cursiva, única y exclusivamente. Pues si son varias ediciones y quieres especificar cuál es, el título en cursiva, entre paréntesis, la edición, seguida de et, punto, por ejemplo, 10ª et, punto, edición, cierro paréntesis, y pues la editorial, como terminan todos.